Abrazo para Estefanía Salazar, que nos comparte sus retos. Bellísimos los niños que siempre están conectados y ahí haciendo todo. Bueno, el día de hoy, en la clase de lenguaje, vamos a conocer otro tipo de textos, o bueno, no conocer, porque yo creo que ustedes los han visto mucho en su vida diaria, en sus casas, en la calle. Lo que vamos a hacer hoy es como tener más conciencia de cuando miremos y observemos estos textos. Y vamos a mirar qué nos ofrecen este tipo de textos. Vamos a hablar de los textos multimodales. ¿A qué les suena multimodales? El profe ahorita decía multi de varios, modales de modales. Vamos a ver. La meta para el día de hoy es aprender a leer los textos multimodales de manera crítica, identificando diferentes tipos de texto. Porque los textos multimodales no son iguales a otros que ya hemos visto en la clase de profes Melos. Ya van a ver por qué. Cuando tenemos un texto, nosotros vemos y leemos, ¿cierto? Pero hay textos en los que uno debe prestar más atención a qué está viendo, porque no están organizados de la misma forma que el texto tradicional, que es así. Mire, yo leo textos multimodales. Esto nos puede dar una pista. Tienen varios elementos, se conforman distinto, no tienen solo párrafos y letras, sino que están acompañados de otros elementos, tienen otras características, que eso es lo que vamos a ver. Pero antes de decirles de qué se trata, quiero que veamos unas imágenes. Entonces, mire, vemos y leemos. Cuando vemos una imagen, relacionamos la nueva información que nos llega de esa imagen con la que ya tenemos. Con la que ya tenemos ¿de dónde? De nuestra experiencia, de las cosas que hemos visto, de las cosas que hemos vivido, de lo que nos han contado. Entonces, todo eso que vemos, como que el cerebro hace así un ejercicio fuerte para poder relacionar esta información y poder dar sentido y significado a esto que estamos encontrando en los mensajes. Entonces, miren, ¿recuerdan las historietas de las que hablamos una vez en clase? Recuerden que estos son viñetas. Cada recuadro de esta historieta es una viñeta y miren los globos que tiene encima. Voy a señalarlos para que vamos repasando al mismo tiempo. Cada recuadro es una viñeta, o sea, esto es una viñeta. O sea que ¿cuántas viñetas tiene esa historieta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 viñetas. Y recuerdan que los globos de diálogo eran diferentes si la persona estaba pensando o si la caricatura o el personaje estaba pensando, si estaba gritando, si estaba hablando. Por ejemplo, acá, miren este globito, quiere decir que están hablando. Ese es el globo de conversación. Pero este globo que tenía unos, miren, es como tipo nubecita con estos punticos, quiere decir que miren que el niño no está con nadie más, él está pensando. Y recuerdan en sus casas allá cuál era el globo de grito, cuál era el globo de susurro. Había diferentes globos, entonces, para que repasemos ese tema. Pero miren, lo que quiero que miremos es que con esta información uno puede sentir emociones diversas, imaginar y conectar con la información que ya tiene estos elementos que le van apareciendo. Esto es un texto como el que siempre leemos normalmente, ya les digo como cuál, como este. No se preocupen, esto ahí se ve como muy aturdidor, pero no lo vamos a leer. Lo traje porque quiero que veamos. Este es un texto de los que conocemos tradicionalmente. Recuerden que se compone por párrafos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 párrafos. Porque esta línea no es un párrafo, este es un enunciado. Entonces tenemos 4 párrafos. ¿Ustedes cómo ven ese texto? Esos textos son los que generalmente a veces se presentan en las escuelas y en los libros de texto. Sin embargo, hay otro tipo de textos. Miren este. ¿Qué ven allí? ¿Qué ven de diferente? Entre este texto, que a uno le diría es en prosa, o sea que está compuesto por diferentes párrafos que entregan una información específica a quien lo lee, y este que hay al ladito. Ven que hay un globo de diálogo, hay imágenes, hay una pregunta, ¿qué comerás de refrigerio? Y hay unas palabras. Esa información está organizada distinto. Miren que yo para escribir este tipo de texto, el que tengo acá, en el lado izquierdo, resulta que tengo que empezar a escribir de derecha a izquierda. ¿Cierto? Miren que uno empieza a escribir así, de derecha a izquierda. Entonces empiezo a escribir y a organizar los párrafos. Pero este texto lo tendré que escribir de derecha a izquierda.
Yo puedo empezar de arriba, abajo, utiliza los espacios de manera distinta, porque mire que acá son muchas letricas organizadas en ese espacio, pero resulta que acá son imágenes, dibujos, globos, y el espacio se utiliza de manera distinta. Eso que ustedes ven allí es un texto multimodal. Vamos a ver otro. Miren este, reciclaje. Eso es un texto multimodal. Todavía no les voy a dar la definición y les voy a decir de qué se trata, porque ustedes, mientras observamos estas imágenes, van a ir construyendo de qué se tratan los textos multimodales. Entonces, mire, acá tenemos unas imágenes, también tenemos como unas especies de recuadros, y en cada recuadro hay una información que nos dice algo. Por ejemplo, si el titular ya también nos dice algo. Si el título nos dice que vamos a hablar del reciclaje, uno ya intuye de qué se trata esta información. Entonces dice papel y cartón, contenedor azul. ¿Ustedes qué entienden por este recuadro? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tenemos que hacer con el papel y el cartón? Yo lo que intuyo con esta imagen es que debo ingresar todo el papel y cartón en los contenedores que son de color azul. Vamos a ver, vidrio, contenedor rojo. O sea, los contenedores rojos que meto el papel y el cartón. No, allí no, porque allí va el vidrio. Metal y plástico. Entonces miren que en cada palabra tenemos palabras. Metal, plástico, cada palabra es acompañada por un dibujo. Miren estas ilustraciones. Hay una flecha. Miren esta flecha que me dice que un poco se está dirigiendo al contenedor verde. Y hay unas letras. Mire, contenedor verde. ¿Qué quiere decir esto? Ahí me está explicando este tipo de basura o este tipo de desecho, ¿en qué contenedor va? O sea que para leer los textos multimodales también hay que tener unas capacidades para encontrar la relación que tiene la imagen con el texto y cómo está organizada ese tipo de información. Miren acá lo que dice, ya empieza otra información arriba, como que en esta línea nos decía cómo iba organizado todo, pues cómo se organizan los desechos en cada contenedor. Pero acá miren lo que pasa, empresa recuperadora. Listo, y dice, quiere decir que el papel, miren las flechas que nos dicen algo. Las flechas nos están diciendo que así. No, las flechas nos están informando que es hacia abajo. Entonces, mire, el papel y el cartón se envían a la empresa recuperadora y dice fábrica de papel y resulta que en la fábrica de papel se hace papel reciclado, sobres, nuevas hojas, nuevos cuadernos y materiales que pueden volver a circular en nuestro medio. Entonces, este proceso, estas flechas nos indican que el proceso es hacia abajo. El vidrio se envía a la fábrica de vidrio y a través de eso hacen nuevos envases. Miren la importancia de reciclar. Es un material que no se desecha totalmente, no se envía a la basura, sino que se recupera para ser utilizado nuevamente. Esa es la importancia de no botar todo junto ni a la basura, ni los desechos de comida, vidrio, plástico, papel, porque hay unos que se podemos volver a reutilizar. Y miren, las flechas nos indican que es hacia abajo, entonces todo esto de metal y plástico se ingresa en el contenedor verde, se lleva a la empresa que selecciona los metales de los plásticos y luego va a la fábrica de envases y a la fábrica de envases diversos y hacen nuevos envases con eso. Si ven esta imagen, toda la información que contiene, ¿qué les parece este tipo de texto multimodal? Es multimodal, ¿por qué? Miren, multi, de varios, y modal, de modos. Es decir, los textos multimodales tienen varios modos para transmitir un mensaje o representar la información. Voy a repetirlo. Los textos multimodales tienen varios modos para transmitir un mensaje o representar la información. ¿Listo? Vamos a mirar ejemplos que nos queden más claritos. ¿Cómo así que varios modos de representar la información? Por ejemplo, en los libros que ustedes tienen escolares, en revistas o, por ejemplo, en los diccionarios que tenemos, podemos ver el lenguaje verbal escrito. Es un lenguaje escrito como el que veíamos ahorita en los párrafos y miren, se presentan letras, párrafos, líneas, donde el discurso se organiza a través del texto escrito. Pero también la imagen aparece como texto. Eso es un modo, la imagen es un modo de representar la información. En la publicidad y en los medios de comunicación se utiliza mucho la imagen y el audio, porque eso capta la atención del público y hace que se emocionen mucho más con lo que ven o que compren más productos o que puedan comprender con más facilidad la información. Y el texto oral también es un modo
de representar esa información. Pero si yo uso uno solito de estos, no es un texto multimodal. Por ejemplo, como les decía ahorita, este solito no es un texto multimodal, porque miren que está en prosa, es solo letras, solo párrafos, y es un texto que no es multimodal. Pero si yo combino dos o más de estos modos para representar la imagen, sí es un texto multimodal. Entonces, si combino el texto escrito con la imagen, si combino la imagen con el audio, si combino el texto escrito con el texto oral y el audio, puedo combinarlos todos. Entonces, es en la combinación de esos modos para representar los textos que hace que el texto sea multimodal. ¿Dónde encontramos los textos multimodales? Hoy traje muchos ejemplos, ahorita les voy a compartir algunos que tenía en mi casa, pero básicamente miren, en la prensa se encuentran muchos textos multimodales, hay muchas infografías, esos dibujitos que ustedes ven que tienen un porcentaje, que el 40% de la población dijo sí a esta pregunta, o que bueno, la pandemia va así y presentan unos gráficos, adicional con un texto escrito que explica el gráfico, esos son textos multimodales. En Internet encontramos muchísimos, sobre todo Internet y estos medios utilizan muchos textos multimodales para que las personas puedan navegar con mayor facilidad. Hoy, por ejemplo, los niños y niñas, ustedes son expertos en eso. Ustedes ven la imagen y entienden exactamente a qué se refiere. Toman el celular y saben que este icono tiene que ver con esto, que este icono es para descargar aplicaciones, que este otro es para jugar. ¿Y tengo que saber leer? No, no tienen que saber leer porque los iconos, el lenguaje iconográfico es ese que nos habla de las imágenes y en ese lenguaje iconográfico ustedes son expertos, muy expertos. Le enseñan a sus papás, a sus abuelitos, bueno, ahí nos enseñamos todos y aprendemos todos. En la televisión también se presentan muchos textos multimodales porque el público o los televidentes lo van a comprender más fácil y es más fácil como leer con mayor rapidez un texto multimodal que un texto en prosa, que un texto escrito largo. Y en los textos escolares, por ejemplo, este es el lenguaje entre textos, y bueno, en esos textos escolares también hay muchos textos multimodales. Además de eso, los que a ustedes se les ocurra. Yo sé que ustedes en sus casitas ya han reconocido otros. En los afiches, por ejemplo, también hay textos multimodales. Entonces, miren lo que decíamos ahorita. Aparece un globo, ¿cierto? No siempre tienen que aparecer globos de conversación o de diálogo, no. Pero en esta afiche sí aparecen unos niños y miren estos globos, estos signos de interrogación, quiere decir que esos dos niños no están entendiendo lo que ella está diciendo o se están preguntando por algo. Entonces no tiene que tener texto, sino que esa solita imagen del signo de interrogación ya nos da una información, ¿cierto? Cuando alguien está así. Además, mire esto, un signo de admiración. O sea, el niño está diciendo algo, dice, mucho y raro el refrigerio que trae esta niña. Y mire, ella se admira, ¿cierto? Ella como que se sorprende. Además de eso hay otros globos y hay una conversación entre ellos. Miren que está la imagen, que el texto y las imágenes se organizan en ese espacio del afiche. Entonces también los textos multimodales tienen que ver con el espacio, con cómo se organizan las cosas, las imágenes y los textos para transmitir un mensaje o emitir una información de una manera específica. Esta imagen es de UNICEF del 2017, recuerden que hay que referenciar de dónde la retomamos. En los artículos de prensa también. Por ejemplo, en la National Geographic, en la revista infantil, me encontré unos que tienen muchos textos multimodales. Miren esto. Entonces hablan de los animales, presentan la imagen, presentan el texto, presentan incluso mapas. También cuando incluimos mapas en la clase de ciencias sociales. Lo que estaba haciendo la profe Ana en estos días en la clase de ciencias sociales es un texto multimodal. Estaba el mapa con unas convenciones, es decir, unos gráficos, unos iconos que me permiten saber qué es un río, qué es una cordillera, qué es una montaña, en fin. Y además estaba a veces el texto escrito para explicar a qué se referían esas convenciones. ¿Dónde más? En los libroálbum que nosotros leemos. Los libros que hemos leído, algunos de ellos, que son libros ilustrados o libros álbum, también son textos multimodales. Miren esto. Aparece el texto, aparecen unas imágenes. Todas estas imágenes dicen algo de la historia. Por eso hay que observar
detalladamente cuando nos presentan un afiche o cualquier tipo de texto, hay que observarlo detalladamente para saber de qué se trata. Entonces miren que aparece mucha comida, miren estas imágenes, son todas como de comida, ya el título nos dice algo, comer, gritó el cerdito, comer. Y nos aparece el cerdito también como apoyo de esta imagen. Listo, entonces miren que los libroálbum también. Estos textos, ¿por qué nos sirven? Para aprender, porque primero nos obligan a estar muy atentos a la información que se presenta. A veces la imagen dice una cosa y el texto dice otra. Y esos dos se complementan para entender las historias. Entonces yo tengo que observar, tengo que analizar muy bien las imágenes, tengo que entender los signos de admiración, de interrogación, las viñetas que se utilizan, los globos de conversación. Entonces como que tengo que hacer un análisis de toda esa información que me presentan los textos multimodales. Miren este. ¿Conocen a Dragon Ball Z? Esto es una infografía. En la clase de infografía vimos la importancia que tiene la imagen en la construcción de significado. Bueno, no los voy a enredar. O sea, la importancia que tiene la imagen para apoyar el sentido que tiene el texto. Es decir, a veces las imágenes nos dicen mucho de lo que se está presentando en la información. También las vallas publicitarias. Miren que las vallas publicitarias, las que vemos por la calle a veces cuando vamos por ahí, que son unos afiches gigantes, como que están ahí en la calle, esas son vallas publicitarias. Y por ejemplo, estas de sensibilización nos presenta un planeta 1978-2012 y miren este signo de interrogación que dice 2046. ¿Qué quiere decir ese signo de interrogación, niños? Nos presenta el planeta como era antes, nos presenta la Tierra como era en el 2012. Miren que es tiene menos verde y el signo de interrogación al final quiere decir cómo estaremos en el 2046. Los empaques de productos, por eso el cuaderno de colección de etiquetas es tan importante, porque miren esos textos multimodales que nos presentan, que también nos implica leer otro tipo de información. Los videoclips, las propagandas y el cine tienen muchos textos multimodales. Los invito a que busquen un tráiler de esta película que ya hemos hablado, Up. Busquen el tráiler, dicen así, tráiler, película, Up. Se escribe así, Up. Y ese tráiler es un texto multimodal también para que ustedes lo miren en sus casas. Y bueno, vamos a ver estas características de los textos multimodales para ir cerrando nuestra clase de lenguaje. Se utilizan fotos, videos, música, enlaces, mapas y otros elementos que ayudan a que la información quede más clara. Entrenamos con estos textos multimodales, entrenamos nuestra capacidad de buscar e interpretar información. Es decir, cuando construimos un texto multimodal, tenemos que identificar cuál es la imagen más adecuada que me complementa o me reafirma lo que quiero decir y cuáles son los textos y la organización en ese espacio que estamos construyendo. Y se comprenden fácilmente. ¿Listo? ¿Qué tal los textos multimodales? Tengo muchos textos para mostrarles. Vamos a hacer un recesito en este momento. No se vayan porque seguimos en nuestra clase de lenguaje con este tipo de textos. Chao.